¿Cómo se creó México? México, un país rico en historia y diversidad cultural, tiene sus raíces en una serie de eventos que se extienden a lo largo de siglos. La historia de México es una epopeya que abarca desde las antiguas civilizaciones precolombinas hasta la lucha por la independencia y la formación de la nación moderna. En el video de hoy exploraremos cómo se creó México a lo largo de los años y los factores que influyeron en su identidad y desarrollo. Antes de la conquista, las civilizaciones precolombinas, el territorio que hoy conocemos como México estaba habitado mucho antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Durante milenios, varias civilizaciones florecieron en esta región, dejando un legado cultural duradero. Algunas de las civilizaciones precolombinas más destacadas incluyen las Olmecas, siglo XIV a.C. hasta el siglo V a.C. Las Olmecas fueron una de las primeras civilizaciones en el actual territorio mexicano y se les atribuye la creación de la primera escritura, el calendario y la escultura en piedra. Su influencia se extendió a otras culturas mesoamericanas como los mayas y los aztecas. Los mayas, siglo IV a.C. hasta el siglo XVI después de Cristo. Los mayas son conocidos por sus avanzados conocimientos matemáticos, astronómicos y arquitectónicos. Desarrollaron complejos sistemas de escritura y calendarios y construyeron ciudades impresionantes en la selva mexicana y centroamericana. Los aztecas, desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Los aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlán en 1325, que se convirtió en la capital de su imperio. Eran conocidos por su gobierno centralizado, su religión y sus construcciones monumentales, como la pirámide de Templo Mayor. La conquista española, el comienzo de la era colonial. En 1519, Hernán Cortés lideró una expedición que culminó en el encuentro con el Imperio Azteca. Los españoles, con su superioridad tecnológica y militar, conquistaron a los aztecas en 1521. Este evento marcó el comienzo de la colonización española en la región que hoy es México. Durante más de 3 siglos, México formó parte del vasto imperio español. La colonización tuvo un impacto significativo en México en varios aspectos. La evangelización. Los misioneros españoles como Fray Bernardino de Sahagún jugaron un papel importante en la conversión de la población indígena al cristianismo. Esto marcó el comienzo de la fusión de creencias y prácticas religiosas indígenas con la fe católica. El mestizaje. La interacción entre españoles e indígenas dio lugar a una población mestiza. Este mestizaje no solo tuvo implicaciones demográficas, sino que también influyó en la cultura y la identidad de México. La explotación. La colonización española trajo consigo la explotación de los recursos naturales y la fuerza de trabajo indígena en beneficio de la corona española. Esto tuvo un profundo impacto en la economía y la sociedad mexicana. El periodo colonial, Virreinato de Nueva España. México se convirtió en parte del Virreinato de Nueva España, que abarcaba una vasta extensión de territorio de América del Norte y Central. Durante este periodo se construyeron ciudades y se establecieron instituciones gubernamentales que dejaron una huella duradera en la geografía y la cultura de México. La minería de metales preciosos como la plata se convirtió en una fuente fundamental de riqueza para la corona española. La sociedad colonial se estructuró en un sistema de castas que clasificaba a la población según su ascendencia étnica y racial. Esto reflejaba la profunda división entre los españoles, los mestizos, los indígenas y los esclavos africanos. El despertar de la conciencia nacional, el siglo XVIII. El siglo XVIII marcó un periodo de cambio y agitación en México. Durante este tiempo se produjo una creciente insatisfacción con el dominio español y una creciente conciencia de la identidad mexicana. Varios factores contribuyeron a este despertar. Reformas borbónicas. Los monarcas borbones en España implementaron una serie de reformas en el Virreinato de Nueva España para centralizar el poder y aumentar la recaudación de impuestos. Estas reformas provocaron el descontento entre la población.
Ilustración y filosofía de la Ilustración, las ideas de la Ilustración europea que enfatizaban la razón, la igualdad y los derechos individuales comenzaron a llegar a México. Los pensadores locales, como Francisco Javier Claviquero, abrazaron estas ideas y las aplicaron a la realidad mexicana. Descontento popular. Hubo varios levantamientos y rebeliones en el siglo XVIII, como la revuelta de los comuneros en 1766, que reflejaban la creciente insatisfacción con el dominio español y la opresión colonial. El camino hacia la independencia. El siglo XIX. La lucha por la independencia de México comenzó a finales del siglo XVIII y continuó durante gran parte del siglo XIX. Varias figuras destacadas lideraron el movimiento independentista, entre ellas Miguel Hidalgo y Costilla. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo pronunció el famoso Grito de Dolores, un llamado a la rebelión contra el dominio español. Este evento es celebrado como el inicio de la Guerra de Independencia de México. José María Morelos. José María Morelos fue un líder insurgente que continuó la lucha después de la muerte de Hidalgo. En su lucha, Morelos promulgó la Constitución de Apatzingán en 1814, que incluía principios de igualdad y abolición de la esclavitud. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video dejes tu like y además te recomiendo que te suscribas para no perderte de videos como este. Dicho esto, continuemos. La consumación de la independencia y la creación de México. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide y las fuerzas insurgentes entraron triunfalmente en la Ciudad de México, marcando la consumación de la independencia mexicana. Poco después, se estableció el primer imperio mexicano con Iturbide como emperador. Sin embargo, su gobierno fue efímero y enfrentó desafíos políticos y económicos. Tras la caída del imperio, México se convirtió en una república y comenzó a redactar su primera constitución en 1824. La constitución de 1824 estableció una república federal, dividiendo el país en estados y promoviendo un sistema de gobierno democrático. Esta constitución sentó las bases para la creación de México como una nación independiente y soberana. El México del siglo XIX, cambios y conflictos. El siglo XIX en México estuvo marcado por una serie de conflictos internos y cambios políticos. Algunos de los eventos y temas más destacados de esta época incluyen: en 1862 Francia invadió México y estableció el Segundo Imperio Mexicano con el emperador Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, este imperio fue efímero y terminó en 1867 con la ejecución de Maximiliano. En la década de 1850, el presidente Benito Juárez promulgó una serie de reformas liberales, incluida la separación de la Iglesia y el Estado. Estas reformas provocaron la Guerra de Reforma y la intervención francesa. El Porfiriato y la Revolución Mexicana. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, México experimentó un periodo de estabilidad bajo el régimen del presidente Porfirio Díaz. Sin embargo, este periodo también se caracterizó por la impresión, por la represión política y la desigualdad económica, lo que llevó a la Revolución Mexicana en 1910. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que buscaba la justicia social, la reforma agraria y el fin del gobierno autoritario de Díaz. Figuras como Emiliano Zapata, Francisco Madero y Pancho Villa lideraron las luchas en diferentes regiones del país. La revolución culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, que estableció principios de reforma agraria y derechos laborales. México moderno, un país en constante evolución. La historia de México no se detiene en el siglo XX. El país ha continuado evolucionando en la era moderna con sus propios desafíos y triunfos. Algunos de los desarrollos más destacados incluyen: desafíos sociales. México ha enfrentado desafíos significativos como la lucha contra la pobreza, la violencia relacionada con el narcotráfico y la migración. Estos problemas han influido en la política y la sociedad mexicana en el siglo XXI. Y hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima.